Los embarazos de mi esposa siempre lo viví con mucha intensidad, sobre todo el momento en que los niños iban a dar a luz. Ese momento fueron momentos de muchos nervios para mí. Y aunque si bien nunca me animé a entrar a una sala de parto, yo estaba a la puerta allí, esperando oír que el niño o la niña llorara. Y cuando los escuchaba llorar, sabía que había nacido y eso me llenaba de paz. En la antigüedad se consideraba que para que un parto hubiera concluido, el niño debía llorar. Es por eso que al bebé al nacer se le daba unas nalgadas. El dolor es parte de nuestra vida. Y aunque nadie nos guste sufrir, el dolor es algo necesario. El dolor produce cambios, el dolor produce transformaciones en nuestra vida. Pero también el dolor es una alarma de que algo no está bien. A causa de los dolores nosotros sabemos que podemos padecer, por ejemplo, una enfermedad. Dolores y aflicciones todos pasamos en la vida. Sin embargo, no es lo mismo sufrir por hacer lo bueno que sufrir por hacer lo malo. Dice Salmo capítulo 34, versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Esto significa que Dios permite el dolor y permite la aflicción en nuestra vida. La buena noticia es que también es Dios quien puede ponerle fin. Quiero leerte un texto en Job capítulo 42, el versículo 10, tan solo la primera parte del versículo, para tomar como base de la palabra que te quiero compartir en esta oportunidad. Dice Job capítulo 42, versículo 10, y quitó Dios la aflicción de Job. Esta palabra impactó mi corazón estos días. Y quitó Dios la aflicción de Job. Nadie puede conocer lo que planifica un arquitecto. Un arquitecto tiene la misión de trazar lo que será el diseño de un edificio. Ahora es algo que está solamente en su mente. Nadie puede conocerlo en profundidad, sino hasta que él lo puede plasmar. Hasta que uno ve ese edificio construido, recién sabemos lo que había desde un principio en su mente, cuando podemos verlo, cuando se nos hace palpable. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 3, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todas estas cosas que nosotros podemos ver fueron hechos de lo que no se veía, pero estaban en la mente de Dios. Es por eso que el mundo natural es mucho más real que el mundo espiritual. Y el mundo natural es un reflejo de lo que existe en el mundo espiritual. Cuando vemos los capítulos 1 y 2 de Job, nos revelan que esta aflicción por la que había pasado Job a lo largo de todo el libro, se nos relata su aflicción, pero específicamente los capítulos 1 y 2, encontramos que la raíz de su aflicción tuvo su origen en el mundo espiritual. Aunque las aflicciones de Job afectaron su familia porque perdió a sus hijos, las aflicciones de Job afectaron su economía porque perdió todos sus bienes. La aflicción de Job lo desestabilizó en su matrimonio porque tuvo serios problemas con su esposa le echó en cara su integridad para con Dios. Las aflicciones de Job lo llevaron a la ruina física porque físicamente él se había enfermado y estaba sumamente mal. Aunque todas estas aflicciones que para nosotros son muy naturales, lo económico, lo físico, lo emocional, lo psicológico, lo familiar, son los problemas que cotidianamente tenemos, y estos problemas tuvo Job. Sin embargo, todas estas cosas tuvieron origen en el mundo espiritual, porque los capítulos 1 y 2 de Job nos dice que fue Satanás quien quería tocar a Job para que éste blasfemara contra Dios. Es por eso que las aflicciones del justo no tienen por qué tener el mismo final que las aflicciones de aquellos que rechazan a Dios. Las aflicciones son igual para todos, pero no es lo mismo las aflicciones del justo, porque lo vemos en la vida de Job. Vemos que su final, vamos a ver que su final no fue el mismo, porque Dios quitó la aflicción de Job. Y aunque no sabemos exactamente cómo se originan las aflicciones de nuestra vida,
O tal vez estás pasando una aflicción, un momento de problemas familiares, económicos, emocionales, físicos, problemas en la mente, tal vez pensamientos terribles, ataduras de vicios, malos hábitos, cosas que afligen tu vida, aunque no conoces el origen. Es muy probable que en el mundo espiritual se está gestando algo contra tu vida. Y la buena noticia es que Dios quitó la aflicción de Job. Tal vez no sabes el origen de tu aflicción, pero el mismo Dios que quitó la aflicción de Job puede quitar también la tuya. Ahora, todas las aflicciones tienen un propósito en Dios. Es por eso que Dios es quien permite las aflicciones. Por lo cual, Dios quitará las aflicciones de nuestra vida cada vez que estas aflicciones hayan cumplido el propósito para el cual Dios las permitió. Y vamos a ver en este capítulo de Job, en el capítulo 42, 4 cosas que son indispensables y determinantes para que Dios quite una aflicción de nuestra vida. Lo primero que vamos a ver es que necesitamos abrir nuestro corazón a Dios. Dice el versículo 1 y 2 del capítulo 42, Job, esto es previo a que Dios quitara su aflicción, dice, respondió Job al Señor y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios no es ladrón, Dios no es salteador, Dios no entra sin pedir permiso a nuestra vida. Tal vez la enfermedad viene sin pedir permiso, tal vez un accidente, tal vez una situación determinada a tu vida, pero Dios siempre pide permiso para entrar. Dios es caballero, Él no entra donde no le dejan entrar. Recuerdo cuando mi abuelo araba la tierra. Antes de sembrar la tierra, era necesario abrirla con el arado, para que esa tierra estuviera abierta a la semilla que se iba a sembrar. Esto es un poco lo que hace la aflicción en nuestra vida. Abrir nuestro corazón para que Dios pueda entrar. Si por naturaleza nuestro corazón estuviera abierto a las cosas de Dios, entonces la Biblia no diría, el Señor no diría, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Job tenía sus argumentos. No podemos leer todo el libro de Job, pero te invito a que lo leas. Y vas a ver cuántos argumentos él tenía en su mente. Cuántas cosas él pensaba acerca de Dios. Y la Biblia, y Dios mismo da testimonio de que era un varón justo, de que era recto, temeroso de Dios. Sin embargo, él tenía sus argumentos, sus cosas en su mente. Y fue precisamente la aflicción la que lo llevó a abrir su corazón y reconocer que Dios todo lo puede y que no había pensamiento que no se escondiera de Dios. No hay pensamiento que no se esconda de Dios. Nuestro corazón a veces está tan cerrado. La aflicción trata con nuestro corazón. Zacarías, capítulo 7, versículo 12 dice, pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Dios enviaba por su Espíritu. La aflicción sensibiliza absolutamente a todo el mundo. Estamos viviendo tiempos de aflicción en toda la humanidad. Sin embargo, la decisión de abrir el corazón es personal y Dios nos está llamando a través de la aflicción a abrir el corazón. La segunda cosa necesaria para que Dios quite la aflicción de nuestra vida es tener un espíritu enseñable. Dice el versículo 3 y 4 del capítulo 42, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. La fe nos hace dependientes de Dios. Una persona que verdaderamente cree en Dios depende de Dios. Se le despierta en la mañana y lo primero que hace es buscar a Dios, porque ese día depende de Dios. Pone su vida en las manos de Dios. Al acostarse, al levantarse, agradece las cosas que Dios le da cada día. La ropa, los alimentos, la salud, la familia, las bendiciones que Dios te da. Y sabemos que no depende de nosotros, dependen absolutamente de Dios. Un gran evangelista, principio del siglo XX, llamado Jack Cohen. Este hombre predicaba en Kansas, en Estados Unidos, hacía grandes campañas. Ese es un lugar donde llueve muchísimo, donde hay grandes tormentas y donde hay muchos diques de contención cercanos a la ciudad. En determinado momento,
cuando él tenía todas sus campañas y sus carpas instaladas, el Señor le habló claramente y le dijo que levantara todo porque los diques se iban a romper y la ciudad iba a quedar anegada en agua. Fue así que una noche comenzó a levantar todas sus carpas para irse. Llovía mucho y mucha gente que no creía en Dios verdaderamente, que no había creído su mensaje, se burlaba de él y le decía: si tanto crees en Dios, ¿por qué tienes miedo a la lluvia? ¿Por qué no te quedas y sigues predicando? Y él dijo: precisamente porque creo en Dios, levanto mi carpa y me voy. Porque Dios le había hablado y él sabía el mal que se venía. Finalmente llovió tanto que la mayor inundación que ha sufrido Estados Unidos tuvo lugar allí. Murieron muchísimas personas. Dios le avisó a él. Es por eso que quien tiene un espíritu enseñable, ¿sí?, depende constantemente de Dios. Quien cree en Dios depende de Dios y tiene ese espíritu enseñable. Dice Proverbios 22:3, dice que el avisado ve el mal y se esconde, mas el necio pasa, él recibe el daño. Al igual que todos nosotros en algún momento de nuestra vida, también me pasó a Job. Él dice: yo hablaba lo que no entendía. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Es decir, cuántas cosas yo hablé antes, creyendo que entendía, y ahora me doy cuenta que no entendía absolutamente nada. Esto le pasó a Job, pero cuando estuvo en aflicción, él dejó de hablar las cosas que no entendía y dice: yo te preguntaré, Señor, y tú me enseñarás. Qué importante que es decirle a Dios: Señor, yo no sé por qué estoy pasando esto, o tal vez lo sé, pero quiero que me lo muestres y que me enseñes. Yo quiero aprender, quiero tener un espíritu enseñable. Muchas de las aflicciones que pasamos en la vida tienen que ver por nuestra necedad, porque hemos pasado y hemos recibido el daño pudiendo haberlo evitado. Es por eso que consultar a Dios y dejar que el Señor nos enseñe será clave para que Dios quite la aflicción de nuestra vida. La tercera cosa que necesitamos para que Dios quite la aflicción es la evidencia de un arrepentimiento genuino. Dice versículos 5 y 6, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, dijo Job, y me arrepiento en polvo y en ceniza. El arrepentimiento es el camino de regreso a Dios. Es el camino que lo llevó al hijo pródigo a volverse a su padre. El arrepentimiento es el primer paso para volvernos a Dios. Esta vez le predicamos en un lugar que habíamos entrado, de un pueblo, donde se estableció una iglesia. Recuerdo, una mujer nos escuchaba atentamente. Después de mucho tiempo ella confesó que había sido abusada y que había abortado, porque ella odiaba a ese niño, porque era resultado de una violación, de un abuso. Pero ella estaba con esa angustia en su corazón. Sin embargo, cuando le hablamos y le ministramos, le dijimos que si ella se había arrepentido de eso, Dios le perdonaba. Y ella dijo: no, yo no me he arrepentido. Es más, odiaba tanto a ese niño, lo odio tanto todavía, que si lo pudiera volver a matar, lo haría. Ella tenía una gran aflicción, pero había un gran rencor en su corazón. Ella no se había arrepentido y por eso ella no salía de esa aflicción. El arrepentimiento hizo que Dios le diera a un rey, el rey Ezequías, 15 años más de vida, cuando su vida estaba con una enfermedad terminal. El arrepentimiento hizo que Dios restaurar a un rey malvado como Nabucodonosor, que había sido quebrantado durante 7 años. El arrepentimiento de Sansón fue la clave para que Dios le devolviera las fuerzas cuando le habían arrancado los ojos y los filisteos lo tenían moliendo para ellos y ellos se burlaban de él. Sin embargo, Dios le restauró la fuerza, fue el arrepentimiento. La aflicción de Job duró hasta que él reconoció que de oídas había oído a Dios, pero recién ahora lo podía ver, recién ahora había tenido un encuentro con Dios. Por tanto, dice él, me arrepiento en polvo y en ceniza. Cuando tienes un encuentro verdaderamente con Dios, es un llamado al arrepentimiento. La persona que de oídas ha oído a Dios nunca se arrepiente. Puedes saber mucho de Dios, pero tienes que tener un encuentro con Él y eso nos lleva a un arrepentimiento genuino. Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios. Dios mismo lo dice en los capítulos 1 y 2. Y apartado del mal. Sin embargo, Job tenía cosas de que arrepentirse. Hay gente que piensa que no tiene nada que arrepentirse. Pero Job había maldecido el día de su muerte. Job quería morirse. Job tenía tantas ideas equivocadas acerca de Dios.
y Job se arrepintió. Dice Job 22:23, si te volvieres al Omnipotente serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción. El arrepentimiento genuino es dejar de hacer lo que hacíamos y volvernos a Dios en la dirección exactamente opuesta. La cuarta cosa que necesitamos para que Dios quite la aflicción de nuestra vida es orar con un corazón sano. Dice el versículo 10 que empezamos leyendo en esta palabra, y quitó Dios la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble las cosas que habían sido de Job. Dios quitó la aflicción luego que él hubo orado por sus amigos. Dios mira tu corazón antes que tu oración. En Génesis 4, versículo 4 y 5, dice que se acercó Caín a Dios con su ofrenda, pero Dios miró con agrado, primero dice que se acercó a Abel con su ofrenda, y Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Notemos que Dios mira primero el corazón de Abel, luego mira su ofrenda, y mira primero el corazón de Caín, y luego mira su ofrenda. Dios nos mira primero a nosotros, luego mira lo que nosotros hacemos, y luego oye también nuestra oración. Conocí una persona que odiaba tanto a unos hermanos en la iglesia. Ella hablaba y hablaba de los hermanos. Y esta mujer le dio un ACV. Al poco tiempo le dio un segundo ACV. Sin salir del hospital le dio un tercer ACV. Quedó totalmente paralizada. Tenían que darle comer en la boca. La desahuciaron los médicos y su esposo la llevó a su casa. ¿Quién fue la familia que la estaba esperando con una olla de comida? Esta familia de la cual ella tanto habló mal de ellos. Y aunque le daban de comer en la boca, la mujer de esta familia, y aunque la cambiaba y le ayudaba, ella nunca les pidió perdón, nunca se arrepintió, nunca tuvo un corazón sano. Bueno, esto es un poco lo que tal vez le pasó a Job. Él tenía razones, porque estos amigos, cuando lees todo el texto, te encuentras que estos amigos, en lugar de ayudarlo a Job en su aflicción, lo único que hicieron fueron condenarlo y condenarlo y condenarlo. Él podía tener tal vez algún rencor con ellos. Por algo Dios le dijo que orara por sus amigos. Y cuando Job hubo orado, entonces Dios sanó su corazón. Es por eso que donde hay rencor, siempre hay aflicción. Una persona que no tiene el corazón sano, Dios nunca le quitará su aflicción. Es necesario aprender a perdonar. La aflicción de Job solo salió cuando él hubo orado. La oración de Job no solo fue una intercesión por sus amigos, fue mucho más que eso. Fue la prueba de que su corazón estaba sano delante de Dios. En Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, dice: si vienes delante de Dios y traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda. Y ve primero y reconcíliate con tu hermano, porque el rencor y la falta de perdón son obstáculos para nuestra oración y son ataduras para nuestra aflicción. Quiero terminar leyéndote el versículo 12 de este capítulo 42. Dice: y bendijo Dios el postrer estado de Job más que el primero. Solamente esa parte. Bendijo Dios el postrer estado, después de la aflicción, después del quebranto. Dice que ese postrer estado, Dios lo bendijo mucho más que la bendición que él había tenido antes. Y Job era una persona muy próspera y bendecida, pero fue quebrantado a través de la aflicción. Ahora, el final, cuando Dios quitó la aflicción, muchas son las aflicciones del justo, pero cuando Dios quita la aflicción del justo, el postrer estado viene a ser mejor que el primero. Dios lo bendice más. De la aflicción se puede salir con Dios o sin Él, pero el resultado final nunca será el mismo. Una persona que está enferma puede salir de su enfermedad, tal vez, sin Dios. Y con Dios. Una persona que está en problema económico puede salir de su problema económico con Dios, o tal vez puede salir sin Dios. Una persona que está en depresión puede salir de su depresión con Dios, o tal vez sin Él. Una persona que está atada a vicios, al cigarrillo, al alcohol, puede salir con Dios, o tal vez puede salir sin Él, pero los resultados nunca serán el mismo. El postrer estado. El Señor dijo que cuando un espíritu inmundo sale, una persona anda por lugares secos, buscando dónde morar, y no encontrándolo, dice: volveré a mi casa. Vuelve a la persona, y dice que encuentra la casa vacía. Dice que encuentra la casa adornada, pero la encuentra vacía. Y dice que va y busca otros 7 peores que él. Y entrados en esta persona, el postrer estado viene a ser peor que el primero. 7 veces peor que el primero. Pero cuando
Dios libera a una persona, cuando Dios quita la aflicción, cuando esa persona verdaderamente ha abierto su corazón a Dios, cuando esa persona verdaderamente tiene un espíritu enseñable, cuando esa persona se ha arrepentido genuinamente, cuando esa persona ora con un corazón sano, entonces Dios quita esa aflicción y el postrer estado viene a ser más bendecido que el primero. Porque aunque muchos sean tus aflicciones, puedes estar seguro de que todas ellas te librará Dios, de todas ellas. Porque cuando es Dios quien quita la aflicción de tu vida, tu postrer estado siempre será mejor que el primero. Hay muchas cosas que puedes hacer sin Dios, seguramente. Sin embargo, tu postrer estado es muy importante. Que Dios quite la aflicción de tu vida. Quiero invitarte a hacer una oración. Tal vez en este tiempo, en este año 2020, haya sido un año de mucha aflicción para tu vida. Y tal vez este 2021, el escenario mundial que se nos está presentando, no plantea un panorama mucho mejor. Serán tiempos de aflicción, pero puedes estar seguro que aunque muchas sean las aflicciones, del justo, de todas ellas, nos librará el Señor. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra siempre nos alienta, Señor, a buscarte. Tu palabra siempre nos alienta, Señor, a abrir nuestro corazón. Nos alienta, Señor, Dios mío, a arrepentirnos, a cambiar nuestra forma de vida, a sanar nuestro corazón. Hay cosas que no podemos por nosotros mismos. Señor, yo envío esta palabra. Y quien quiera que esté escuchando este mensaje, Señor, y viendo este video, Señor, te pido que tu Espíritu Santo toque su mente, su corazón, Señor. Y si hay personas que están en aflicción, Señor, tal vez en el orden familiar, económico, en el orden mental, tal vez en ataduras, en vicios, tal vez, Señor, en situaciones emocionales, quebrantados, Señor, nos alienta a saber que si quitaste la aflicción de Job, puedes quitar también la nuestra. Yo envío tu palabra y pido, Señor, que vengan tiempos sobre la vida de aquellos que están oyendo este mensaje, en los cuales tú quites la aflicción. Señor, rompas esa aflicción. Lo hiciste con Job, lo puedes hacer con nosotros, lo creemos. Y si lo crees, te invito a que digas amén con todo tu corazón. Te invito a que te suscribas a este canal, porque esa será la forma en que los mensajes que subamos lleguen y puedas recibirlos. Y si te han sido de bendición, puedas compartirlo, porque esa bendición que ha llegado a tu vida llegará a la vida de aquellos que puedan recibir esta palabra. Porque la palabra de Dios nunca volverá vacía. Que el Señor te bendiga.